Nunca los vi en persona, nunca he pisado Liverpool, nunca estuve en Abbey Road ni en el remedo actual de la caverna en Liverpool, pero los Beatles están en mi cuerpo, están en mi memoria, están en mi escritura de poeta, están en mi edad. 73 años de historia vivida, escuchada, metabolizada, vida de poeta. Así que este juego de los Beatles y yo no es un homenaje de mi parte, el poeta Salvador Mendiola. Más bien es el espejo crítico de una época y sus efectos en el presente. Es archivo, es una constelación de rostros que me acompañan desde el margen. Yo, un poeta miseria, escritor de bolsillo, me planteo y me planto junto a los Beatles, no como fan, sino como coautor del tiempo. Los Beatles y yo, una idea fija, una obsesión cósmica, una forma de estar en el mundo sin pedir permiso. Ellos cuatro y sus incontables satélites desde el espectáculo. Yo desde el sótano de la periferia y el subdesarrollo mexicano. Ellos desde la industria capitalista. Yo desde la resistencia hipiteca. Pero juntos en esta imagen electromagnética, porque somos parte de lo mismo, una tragicomedia heideggeriana, una danza de símbolos sartreana, una coreografía del ser. Los Beatles y yo. Ya les digo, yo no los vi tocar en vivo, pero los viví en serio. Yo no los toqué como Tomás al Jesús resucitado del Evangelio, pero ellos me tocaron a mí de muchas maneras. No los conocí, pero sé que ellos me conocen, porque cada acorde suyo es una herida que me canta. Cada verso suyo es una pregunta que me habita. Y ahora, en este acontecimiento de Internet y la noósfera, mi rostro se mezcla con los suyos, no para parecerme, sino para decir, yo también estuve ahí, en el tiempo, en la historia, en la poesía, los Beatles y yo. Una entrada más en el mito y su desconstrucción, un gesto más de contracultura neohipiteca, una respiración más para seguir reflexionando desde el margen, desde la carne, desde la buena memoria que emancipa y libera, desde nuestra travesura que quiere ser feminista, comunal y libertaria. Análisis crítico con perspectiva liberal latinoamericana sobre la obra de los Beatles. Para mi amiga y colega Angélica Beltrán.
Dices que quieres una revolución. Bueno, ya sabes, todos queremos cambiar el mundo. La importación de la modernidad y mi crítica cultural. Esta reflexión dentro de la serie Los Beatles y yo es en el fondo la culminación de una obsesión personal, la mía obviamente. No es solo un plan de trabajo hermenéutico detallado en términos socioculturales sobre los 13 álbumes de estudio de los Beatles. Es, creo yo, la excusa perfecta para entender dónde encaja esa música monumental en mi historia y en la historia, siempre compleja, de nuestra región. La obra de la banda de Liverpool se convierte aquí en el lente a través del cual yo, como un observador con una perspectiva de liberalismo latinoamericano propia, examino las complejas dinámicas de la cultura, la política y la identidad sociocultural que hemos vivido. Porque la llegada de los Beatles a la conciencia global en la década de 1960 no fue un simple fenómeno musical. Para mí, que crecí con el eco de sus canciones, fue todo un estallido cultural, una pasión que me llevó a desafiar al orden establecido. Pero tomemos en cuenta que en América Latina ese impacto se filtró a través de un prisma intelectual e histórico muy particular. Desde la emancipación colonial del siglo XIX, hemos lidiado con el dilema de la modernidad. ¿Debemos abrazar las ideas y formas culturales importadas o debemos defender una identidad auténtica y popular frente a lo que a menudo percibimos como una cultura extraña e impuesta coactivamente? El liberalismo, que en la región surgió inicialmente como un discurso de liberación política, con el tiempo se ramificó en diversas tendencias que a menudo se contradecían. Este análisis crítico no busca celebrar críticamente la influencia de la banda The Beatles. Al contrario, se propone explorar cómo su música y su imagen fueron recibidas, adaptadas y reinterpretadas dentro de este complejo paisaje intelectual que yo identifico y nombro América Latina. El estudio se estructura de manera diacrónica y temática, agrupando la discografía de la banda en fases que reflejan su evolución artística y la coyuntura cultural que nos tocó vivir. Mi propósito esta vez no es analizar el contenido en canciones de los álbumes. Aquí los uso esta vez como guía o barandal para tejer un relato histórico. Así que a continuación presento para ustedes la lista de los 13 álbumes de estudio oficiales de los Beatles, en estricto orden cronológico, porque estos 13 álbumes me servirán como base para llevar al cabo
un análisis musical y político. El primero es Please, Please Me, por favor, compláceme, que apareció en Inglaterra el 22 de marzo de 1963. Ya la aparición de este disco con este título, entiendo que le causó cortocircuito mental a Bob Dylan, porque dijo, ¿viste esos ingleses ya le están pidiendo a su novia que se la mame? Por favor, compláceme. Y abrió la bragueta, seguro en el coche, en el autocinema. Y Dylan dijo, tengo que ser más sexual en mis canciones. Efecto de Please Please Me, malentendido. Los gringos no entienden nada, dicen. Bien, el segundo es With the Beatles, que apareció el 22 de noviembre de 1963. Ahí está la fotografía inicial en la portada, que va a ser prácticamente el emblema de la bitlemanía. El éxito los llevó al tercero, A Hard Day's Night, la noche de un día difícil, que apareció el 10 de julio de 1964. Luego de inmediato para vender, apareció el cuarto, Beatles for Sale, el 4 de diciembre de 1964. Yo lo compré en versión mexicana el 11 de septiembre de 1965, cuando cumplí 13 años. Y fue mi primer long play que compré y era de los Beatles. Y acá se llamaba Beatles Volumen 5. El éxito en el cine, el éxito en mercado, los llevó al siguiente disco, ya que podemos empezar a considerar transicional, que es Help, del 6 de agosto de 1965. Y a continuación, el primer campanazo trascendental de los Beatles. Los Beatles ya no copian a los Beatles, ahora son un nuevo grupo que se llama Rubber Soul. Había gente que decía, ¿ya viste estos del Rubber Soul? Son mejores que tus Beatles, porque así estaba la portada y no decía los Beatles. Y la gente no leía más que las portadas. Bueno, yo creo que la gente no leía nada, pero este disco empezó a conmover el mundo del rock, del pop y de la música grabada. A continuación, el cabalístico número 7 es, ahora yo considero, la auténtica obra suprema de los Beatles, Revolver, un disco ahora donde otra vez por ningún lado sale el nombre de la banda, solo salen ellos y los reconocías porque arriba de las letrotas Revolver decía The Beatles. Y este apareció el 5 de agosto de 1966. Luego, lo que la mayoría hemos calificado pues como el salto a un nivel de otredad absoluta en la música pop y rock, que es el Sargento Pimienta, la banda de los corazones solitarios, el club de la banda de los corazones solitarios del Sargento Pimienta, que apareció el 1 de junio de 1967. A continuación vino Magical Mystery Tour, el 27 de noviembre de 67, la ensalada ya más locamente psicodélica del cuarteto, con lo que serían un sinfín de aparentes fracasos que ahora son glorias técnicas como Yo Soy la Morsa. Luego el famoso álbum blanco, ahora sí, The Beatles, y en blanco no venía nada más en la portada ni en la contraportada. Habría que abrirlo para encontrar a los Beatles. El álbum blanco apareció el 22 de noviembre de 1968.
Luego siguió Yellow Submarine, que había que entregarlo por la película que ya tenían contratada los Beatles y que fue de dibujos animados que también resultaron trascendentes para la historia del cine y de la psicodelia. Yellow Submarine apareció el 17 de enero de 1969. Luego siguió el último que grabaron, pero el penúltimo que publicaron, Abbey Road, el de la portada que los tiene en la mente de buena parte de la humanidad actual. Y la cuenta se cierra con Let It Be, grabado antes de Abbey Road, en un intento de conservar en funciones al cuarteto cuando era todo un intento de cada quien por ser sí mismo y que dejó una obra interesante justamente con esta portada en negro. Let It Be apareció el 8 de mayo de 1970, cuando ya sabíamos que los Beatles se habían separado. Liberalismo y cultura en América Latina. Para intentar realizar un análisis que se sienta honesto y coherente, creo que es indispensable definir la perspectiva desde la cual abordamos el tema. El liberalismo en América Latina no es un monolito ideológico y yo lo veo como una corriente de pensamiento con rasgos propios, pero con infinidad de rostros, que se diferencia de sus contrapartes anglosajonas y europeas. En eso, no tener personalidades fijas. A lo largo de su historia, el liberalismo latinoamericano ha mantenido una diversidad de tendencias que no pocas veces han chocado entre sí, reflejando el drama social y cultural de las naciones latinoamericanas tras la independencia política, más no económica. El liberalismo hispanoamericano del siglo XIX, por ejemplo, es para mí un discurso de liberación del imperialismo y del espectro del Estado totalitario se empieza a convertir en su imán. Nos libera del imperialismo europeo, pero nos empieza a jalar a las dictaduras, nuestro afán de libertad. Los intelectuales liberales buscaron una ruptura radical en ese momento con el pasado monárquico y religioso, estableciendo repúblicas seculares y sistemas constitucionales basados en la soberanía popular. Este movimiento estaba nutrido por pensadores como John Locke, como Thomas Hobbes, que fueron fundamentales. Sin embargo, a lo largo de la historia, la tensión entre los ideales de libertad y la necesidad de orden se hizo evidente. Influenciado por el positivismo a finales del siglo XIX, vimos emerger un liberalismo de orden que aspiraba a poner orden en las nuevas repúblicas y buscar después el progreso económico. Esta noción de paz ordenada a la fuerza a menudo propició el surgimiento de gobiernos despóticos o dictaduras, ya que la oligarquía y la burguesía buscaron consolidar su poder y las libertades se restringieron para el pueblo. Este giro ilustra una profunda dicotomía que a mí siempre me ha intrigado. Mientras que una vertiente del liberalismo luchaba por la juridicidad y la libertad, otra corriente del liberalismo, en su afán por el progreso y la estabilidad, heredaba y perpetuaba el autoritarismo
colonial tiránico. En este contexto, la cultura importada se convirtió en un campo de batalla ideológico. Desde el principio existió una profunda desconfianza hacia los modelos culturales foráneos. La cultura universal de Occidente en América Latina fue a menudo percibida como una imposición, un fenómeno extraño que se superponía al tejido de la auténtica y espontánea cultura popular. Este debate se alinea con la discusión más amplia sobre el liberalismo mismo, que muchos críticos consideraban una ideología importada y ajena a nuestras realidades nacionales. A pesar de esta tensión, el pensamiento crítico latinoamericano no se limitó a un simple rechazo del liberalismo europeo. Conceptos como la hibridación o la transculturación se han desarrollado para tratar de entender la fusión y mezcla cultural que se vive en Latinoamérica y en todas partes del mundo. Mi tesis es que el encuentro con los Beatles en la segunda mitad del siglo pasado, como el encuentro con el liberalismo mismo un siglo antes, no sería un acto de imposición unidireccional, sino una oportunidad para la resignificación de lo mundial. Desde una cultura foránea, Latinoamérica se apropiaba y se transformaba para servir así a un propósito local: libertad, democracia y república, aquí y ahora, para nosotros mismos. La llegada de los Beatles a la región, por lo tanto, reactivó un debate de siglos, planteando la pregunta fundamental: ¿era esta nueva música un vehículo de modernidad y salvación o una nueva forma de imperialismo cultural al servicio del gran capital extranjero? El fenómeno global, los Beatles y la contracultura occidental de los años 60. Para entender la recepción de los Beatles en América Latina, es fundamental que se comprenda su evolución en el contexto occidental. La banda no solo fue un producto de la industria de la cultura de los años 60, sino que también fue una fuerza motriz, quizá inconsciente, que ayudó a moldearla. Su impacto en la cultura occidental entera se considera ya ahora incalculable. El camino musical de los Beatles se divide en fases distintivas. Comenzaron con un estilo pop rock optimista y comercial que generó el fenómeno global de la Beatlemanía en 1963. Sus primeros álbumes, como Please Please Me y A Hard Day's Night, solidificaron su estatus. Sin embargo, y esta es la parte que a mí más me fascina, la banda pronto se rebeló contra su propia imagen de melenas y su bien engrasada maquinita de hacer dinero. El punto de inflexión llegó en 1966. Tras dejar las giras, se refugiaron en el estudio para experimentar, pasando semanas en la grabación de un solo álbum, con obras sublimes como Rubber Soul, Revolver y Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Elevaron el concepto de álbum de larga duración
del estatus de una mera colección de sencillos a una declaración artística coherente, un concepto entero. Fue en este periodo que introdujeron elementos poco convencionales en el rock, y creo que esta audacia artística no solo los mantuvo a la vanguardia, sino que también legitimó estas innovaciones para el resto de la industria. La carrera efectivamente meteórica de los Beatles coincidió con una de las décadas más turbulentas y vibrantes del siglo XX. En el Reino Unido, su ascenso simbolizó los cambios impulsados por la juventud que había sobrevivido a la posguerra. En los Estados Unidos, su irrupción coincidió con el movimiento de los derechos civiles. Por eso, aplaudo su negativa a tocar en recintos segregados cuando llegaron a Estados Unidos en 1964. Un gesto que le dio al pop una conciencia social recién descubierta. El boiler Elvis Presley no ponía objeción en que a los negros los mandaran a otro lado y que Olviera fuera niña blanca. La música de los Beatles y sus actividades también se asociaron con un interés más amplio en las drogas psicodélicas y la espiritualidad oriental, reflejando el idealismo cínico y el escepticismo místico de la contracultura. Este contexto de evolución musical y cambio social es crucial para entender cómo su mensaje fue recibido en latitudes tan distintas como las de nuestra América Latina. Primer acto: pop, histeria y el discurso del orden, de 1963 a 1965. Por los retumbes de la bitlemanía y su eco en la cultura popular y las historias familiares, siempre me he preguntado, ¿cómo puede una simple canción pop causar tanta histeria idólatra y tanto odio moralino al mismo tiempo? La llegada de la bitlemanía a América Latina ilustra de manera contundente la dicotomía del liberalismo en la región. El fenómeno se manifestó en un complejo abanico de respuestas que iban desde la cooptación comercial por parte de la élite hasta la censura estatal. En Argentina, por ejemplo, el caso de los American Beatles en 1964 es una prueba elocuente de la lógica comercial que imperaba en ciertos sectores de la élite. Un empresario de televisión fabricó una banda tributo para capitalizar el momento. Esta actitud comercial encaja con la crítica del liberalismo económico en la región, que era visto como una doctrina al servicio de las oligarquías. La música de los Beatles no se valoraba por su contenido artístico, sino como un producto de consumo que podía ser explotado, traducido y replicado. Me parece que esto reflejaba la visión condescendiente de una élite cultural que subestimaba la originalidad del fenómeno real de los Beatles. En contraste directo con la respuesta comercial en Argentina y de ventas de masas de Beatles falsos, la recepción en nuestro México católico persinado y bragueta bendecida se vio dominada por una reacción política y moral. Como dije en el capítulo anterior de la serie Los Beatles y yo, los Beatles nunca se presentaron en nuestro país
debido a la censura del político Ernesto Uruchurtu, el regente de hierro. Uruchurtu calificó a la banda de ser un mal ejemplo para la juventud y táchalos y ya. Estas dos respuestas a la beatlemania, aunque aparentemente opuestas, provienen de la misma ansiedad ante la modernidad y la cultura foránea. El caso argentino ejemplifica la facción oligárquica que abraza la libertad económica y el consumismo. El caso mexicano, por su parte, refleja el liberalismo de orden, una vertiente que priorizaba la estabilidad, la autoridad civil y la moral pública por encima de la libertad anárquica que los Beatles podían representar. Esta dualidad demuestra que la reacción no fue una simple respuesta a la música, sino un reflejo del complejo debate interno que el liberalismo latinoamericano sostenía consigo mismo en cada sitio local de la región entera. También resulta significativo reconocer que si la extrema derecha vio a los Beatles como mal ejemplo para la juventud, del mismo modo los vio la extrema izquierda. En Rusia y en Cuba estaba prohibido escuchar su música. De igual modo, los grupos guerrilleros de la región latinoamericana los veían como putos afeminados indeseables. La fusión y la ruptura, psicodelia, experimentación y la búsqueda de un límite. De 1966 a 1968. Este periodo en la carrera de los Beatles marcó una profunda transformación artística que se refleja, como ya dije, en álbumes como Revolver, Sargento Pimienta y el álbum Blanco. Tras abandonar las giras, la banda se sumergió en una experimentación de estudio sin precedentes, fusionando pop, rock, música clásica y elementos de la India. La evolución de los Beatles fue un proceso dinámico, un desafío a la propia industria musical que ellos mismos habían ayudado a crear. Su innovación legitimó el riesgo artístico para otras bandas. La recepción de esta fase experimental en América Latina plantea una pregunta decisiva que me obligo aquí a formular. ¿Fue este nuevo sonido un nuevo tipo de imperialismo cultural o una herramienta para la liberación artística local? Yo elijo ver lo segundo, que es lo que vi entonces y que me tiene aquí hablando de los Beatles y yo, porque así lo he vivido yo. Los Beatles han sido para mí una herramienta para la liberación artística. El cambio de los Beatles, que pasaron de ser una banda pop comercial a ser orquestadores de los desarrollos de la sociedad, sirvió como un modelo para los movimientos contraculturales de la región que también buscaban romper con las convenciones. El análisis comparativo con el boom latinoamericano de la novela revela un fascinante proceso de desarrollo artístico paralelo. El boom, que floreció en la misma década, se caracterizó por su ruptura con las narrativas tradicionales y por lograr la invención del realismo mágico o del realismo realista. Al igual que los Beatles, desafiaron los límites de su género con la experimentación musical. Los autores del boom, como Gabriel García Márquez y Julio Cortázar,
hicieron lo mismo con la literatura, creando una nueva realidad que resonaba con la complejidad de la experiencia latinoamericana. Todos los que aparecen en la fotografía, en algún momento de sus entrevistas o escritos, declararon su admiración por los Beatles. Ninguno los condenó. Don Juan Rulfo, con el que yo pude platicar, me decía, los oigo con gusto porque los oyen mis hijos, pero no los entiendo. Pero los oía con gusto, no le chocaban. Bien, esta simultaneidad de rupturas y fusiones no es una coincidencia. Los movimientos culturales de la época compartían un zeitgeist o espíritu del tiempo de experimentación y de búsqueda de una voz propia. Los Beatles, con su atrevimiento, proporcionaron una especie de permiso global para arriesgarse, aunque la materia prima para la hibridación en cada lugar fuera distinta. Nosotros no imitamos la psicodelia, la reinterpretamos, la fusionamos con nuestra propia realidad y la utilizamos para crear expresiones únicas que reflejaban nuestras luchas políticas y nuestra identidad cultural. El legado y la desintegración. Tercer acto, acto final. La madurez y la resistencia a ser una etiqueta de marca registrada. De 1969 a 1970. La carrera de los Beatles concluyó con 3 álbumes más que marcaron su legado: Yellow Submarine, Abbey Road y Let It Be. El final del grupo en 1970 simbolizó el fin de una década de idealismo, dando paso a una era de desilusión. El impacto de la banda en América Latina no terminó con su olvido, sino que, aunque se habían disuelto, los seguimos teniendo presentes todos los días. De hecho, su significado se transformó y se profundizó en los años venideros. Con la llegada de las dictaduras militares a América Latina a partir de la década de 1970, el contexto cambió radicalmente. Me conmueve pensar que la música de los Beatles, que en un inicio había sido censurada en países como México, se resignificó y se convirtió en un símbolo de libertad y resistencia frente a la opresión para los jóvenes chilenos que vivían bajo el estricto control cultural del régimen de Pinochet. Mientras los movimientos de canción de protesta articulaban una resistencia explícita y directa, pero generalmente solo propaganda, los Beatles ofrecían una forma de resistencia más sutil. Su música se convirtió en un estandarte de la libertad de expresión y de la rebeldía apolítica. El simple acto de escuchar a la banda que la élite conservadora había intentado reprimir se transformó en un acto de desafío silencioso. Esto demuestra que el significado de un producto cultural no está en su contenido intrínseco, sino en el contexto social y político que lo moldea. El medio es el mensaje. Y para mí, esta resistencia al desorden autoritario con música Beatle era un gesto liberal individualista de carácter radical. La influencia de los Beatles en la música latinoamericana no se limitó a su uso como símbolo de rebeldía y resistencia. Su sonido se convirtió en una piedra angular
para la creación de géneros musicales auténticos y nacionales. En Argentina, músicos fundamentales del rock nacional como Lito Nevia, Luis Alberto Spinetta, Charly García y Andrés Calamaro han reconocido explícitamente la influencia decisiva de la banda en su obra. Este proceso es un ejemplo de hibridación en su forma más pura. El rock británico no fue simplemente imitado en nuestra América, sino que se convirtió en un insumo importado que nuestros artistas latinoamericanos utilizaron para crear un género nuevo con una voz y una identidad propias. Y en clave postmarxista, el filósofo Bolívar Echeverría, con su mirada crítica sobre la modernidad capitalista y la cultura como campo de disputa simbólica, probablemente no se limitaría a una lectura estética de los Beatles. Más bien, creo yo, lo situaría en el corazón de una tensión entre mercantilización cultural y resistencia simbólica. Echeverría nos permite ver a los Beatles como expresión ambigua de la modernidad. Por un lado, encarnan el espectáculo capitalista, la industria cultural británica y la expansión imperial del pop convertido en dólar. Por otro lado, representan una fisura en el discurso dominante, una posibilidad de reapropiación simbólica desde lo popular, desde la teoría del etos barroco latinoamericano. Echeverría nos permite comprender cómo los Beatles fueron reapropiados por juventudes latinoamericanas para construir identidades híbridas, contradictorias, incluso subversivas, no como copia, sino como gesto de traducción cultural. Álbumes como Rubber Soul o Revolver, insisto, pueden leerse entonces como momentos de crisis del sujeto moderno, donde la psicodelia y la introspección musical abren grietas en la racionalidad instrumental administrativa. El Sargento Pimienta podría ser visto como una puesta en escena del simulacro donde el espectáculo se vuelve consciente de sí mismo y por tanto recursivo y potencialmente crítico. Echeverría no caería en el rechazo simplista, más bien preguntaría, ¿cómo se metaboliza lo extranjero en lo local? ¿Qué se pierde y qué se gana en esa traducción? Los Beatles serían entonces un ejemplo de cómo la cultura capitalista puede ser reapropiada desde el etos barroco latinoamericano, transformando la mercancía en símbolo, el espectáculo en ritual y la música en gesto de resistencia. Los Beatles, el liberalismo y mi reinvención de la identidad cultural. El análisis sociocultural de la discografía de los Beatles desde la perspectiva del liberalismo latinoamericano revela que la banda no fue un simple fenómeno de la música popular o de la publicidad norteamericana, sino que fue también un catalizador que activó las tensiones y debates históricos más profundos de la región. Su historia en América Latina no es una narrativa lineal de influencia, sino una de reapropiación y resignificación
que yo estoy intentando descifrar de este modo ético y político, y no solo desde la nostalgia fetichista de los clubes de fanáticos del cuarteto. La nariz de John medía 74 centímetros y tenía el pelo de color amarillo pajoso, casi tirando a caca. No, eso que te dicen y te dicen en los clubes de los Beatles. Inicialmente, la beatlemanía provocó reacciones histéricas que reflejaban el conflicto de dos visiones del liberalismo. Sin embargo, a medida que la banda evolucionó y las circunstancias políticas cambiaron, su música se separó de sus orígenes comerciales y se convirtió en un símbolo de la libertad de expresión, ofreciendo una forma de resistencia en contextos de opresión. La verdadera importancia de los Beatles, desde mi perspectiva, radica en su función como vehículo para la hibridación cultural, como base de apoyo para la construcción de la República Mundial. Su sonido y su estética, aunque foráneos hasta dentro de Inglaterra, fueron tomados y transformados por artistas locales para crear géneros como el rock en español, un proceso que no solo legitimó las ideas de la modernidad en la región, sino que también demostró que la identidad cultural puede ser una construcción dinámica y creativa, capaz de absorber y reinventar lo ajeno para fortalecer lo propio. En última instancia, yo veo la historia de los Beatles en América Latina como una metáfora de la búsqueda continua de la región por una identidad que, sin rechazar la modernidad, se mantenga fiel a su propia realidad y a su alto potencial de autodefinición. Esta sería y es la tercera entrega de esta serie, Los Beatles y yo. Los Beatles son John Lennon, George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr, y yo soy su cuate, el poeta Salvador Mendiola. La primera entrega tiene cerca de 200 visualizaciones, me espantó. La segunda entrega tiene 80, y si consigo en esta quedarme con 30, ya chingué y me están entendiendo. Y estamos hablando de cómo liberarnos del populismo totalitario en México y en toda la tierra. Muchas gracias por su atención. Quienes llegaron hasta este punto haciendo el recorrido completo tienen además mi corazón. Entiendo que lo que esto propone es un diálogo abierto, una convocatoria a romper la cárcel panóptica de las pantallitas y desde las pantallitas activar conversaciones, charlas, no necesariamente debates. Y por eso recurro a los Beatles antes que decir, hablemos de liberalismo latinoamericano o de orden y libertad. Gracias de nuevo por su atención. Termina esta transmisión.